¿Puede una nación entera sobrevivir 1500 años sin poseer un solo centímetro de tierra, sin un ejército que la defienda y sin fronteras que la delimiten? A lo largo de los implacables anales de la historia humana, la regla antropológica ha sido tan absoluta como brutal. Cuando un imperio colapsa, cuando una capital es arrasada hasta los cimientos y su población es dispersada por los vientos del exilio, esa cultura se asimila irremediablemente y termina desapareciendo en las sombras del tiempo. Así ocurrió con los invencibles asirios, con los majestuosos babilonios y con los poderosos romanos, cuyas civilizaciones hoy son poco más que ruinas de piedra para el asombro de los turistas. Sin embargo, un pequeño grupo de exiliados logró desafiar y vencer esta ley universal de la extinción. Cuando las legiones romanas redujeron Jerusalén a cenizas, este pueblo no desapareció. En su lugar, ejecutó la maniobra de supervivencia sociopolítica más brillante de la antigüedad. Transformaron un inmenso y complejo libro en su único territorio inexpugnable. Hoy desenterramos los secretos del país de papel. Bienvenidos al misterio de la estructura del Talmud, el gobierno invisible y portátil que permitió a una nación gobernar su propio destino a través de 3 continentes y 6 civilizaciones distintas, desafiando a la muerte misma. Para comprender el origen de esta monumental obra de arquitectura intelectual, debemos sumergirnos profundamente en las complejas dinámicas de poder y geografía del antiguo Oriente Próximo. Las semillas de esta revolución de la supervivencia no se plantaron en el fragor de una batalla, sino en el silencio de las reformas religiosas. Todo comenzó en el año 444 antes de la Era Común, cuando los líderes judíos Esdras y Nehemías tomaron una decisión sin precedentes tras el regreso de los primeros exiliados desde Babilonia hacia Jerusalén. Canonizaron los 5 libros de Moisés, estableciendo que la revelación divina había concluido. Se cerró la puerta a nuevas leyes celestiales. Sin embargo, la vida humana se niega a permanecer estática. A medida que las generaciones avanzaban y el entorno sociopolítico cambiaba drásticamente con la llegada de las conquistas de Alejandro Magno y la penetración de la cultura y filosofía griegas, las antiguas leyes pastoriles del desierto comenzaron a chocar violentamente contra las nuevas realidades de una civilización urbana, comercial y cosmopolita. Frente al abismo de quedarse con una ley sagrada pero obsoleta, los sabios judíos no descartaron su herencia ni se negaron a avanzar. En cambio, desarrollaron el arte de la exégesis, una exposición analítica detallada conocida inicialmente como el Midrash. Los intérpretes comenzaron a extraer nuevos significados de los textos antiguos, estirando la tela de la ley mosaica para que encajara en la compleja existencia helenística. Al dotarse de las precisas herramientas de la lógica aristotélica y el rigor del pensamiento abstracto griego, esta incipiente ciencia jurídica se transformó alrededor del año 200 antes de la Era Común en la Mishnah, que en hebreo significa repetición. Esta Mishnah era una inmensa compilación de jurisprudencia y enmiendas, transmitida exclusivamente de forma oral, memoria a memoria,
para evitar que la gente llegara a venerar la deducción humana por encima de la revelación divina escrita. El verdadero epicentro de esta historia no se consolida en la tierra de Judea, sino a miles de kilómetros hacia el este. Tras las desastrosas rebeliones judías contra el Imperio Romano en el primer y segundo siglo de la Era Común, que culminaron con la total destrucción física de la nación y la prohibición de residir en Jerusalén, la élite intelectual judía huyó masivamente. El destino de este exilio intelectual fue Babilonia, un territorio que por entonces se encontraba bajo el dominio del tolerante imperio persa y posteriormente del imperio sasánida. Fue en lo profundo de esta tierra extranjera, entre el siglo III y el siglo XII de la Era Común, donde florecieron tres instituciones educativas absolutamente únicas en la historia de la humanidad: las academias de Sura, Pumbedita y Nehardea. Estas academias babilónicas funcionaban como la verdadera Ivy League de la antigüedad. No eran simples escuelas religiosas para sacerdotes. Eran universidades universales de altísimo rendimiento intelectual, donde se formaba a la élite que gobernaría a un pueblo sin Estado. Los graduados de Sura y Pumbedita dominaban no solo el ritual sagrado, sino también la medicina, la astronomía, la economía, la filosofía y el intrincado derecho civil y penal. Fueron estos académicos exiliados quienes, asumiendo el liderazgo carismático que una vez perteneció a los reyes y sumos sacerdotes en Jerusalén, se dieron a la tarea titánica de forjar una patria conceptual. Entendieron con absoluta claridad política que, si el pueblo judío iba a sobrevivir a la perpetua dispersión internacional, necesitaría un marco invisible y vinculante para el gobierno del hombre, una estructura jurídica tan sólida que ninguna legión romana o invasión bárbara pudiera jamás destruir. Así, las llanuras de Babilonia se convirtieron en el laboratorio antropológico donde se destiló la fórmula de la inmortalidad nacional. El vínculo de esta monumental historia de supervivencia radica en el profundo y peligroso conflicto entre la tradición oral y las fuerzas implacables del caos histórico. Hacia finales del siglo II de la Era Común, el erudito Judá Hanasí, anticipando el riesgo de que la moralidad judía terminara basándose exclusivamente en la lógica científica y no en el mandato divino, tomó la drástica decisión de clausurar y canonizar la Mishnah. Prohibió terminantemente cualquier desarrollo o enmienda adicional. Sin embargo, la presión de millones de judíos dispersos en la diáspora, que exigían respuestas jurídicas a problemas cotidianos completamente nuevos, hizo imposible detener el cauce del pensamiento. Los brillantes académicos de Babilonia entraron al edificio de la ley por la puerta trasera. Desarrollaron una nueva rama masiva de interpretación y jurisprudencia llamada la Guemará, o suplemento, argumentando sus resoluciones en arameo para adaptarlas a los tiempos modernos. Durante más de 300 años, la Mishnah y la inmensa Guemará continuaron creciendo exponencialmente, transmitiéndose de generación en generación en la mente de los eruditos babilónicos, sin que una sola palabra
fuera plasmada en pergamino oficial. Pero entonces, el terror geopolítico amenazó con borrar esta biblioteca humana de la faz de la tierra. En el siglo VI de la Era Común, el clima de tolerancia en el Imperio Sasánida colapsó abruptamente. Una feroz secta religiosa zoroastriana, conocida como los Magos, tomó el poder y desató una guerra santa implacable, persiguiendo tanto a cristianos como a judíos. Al mismo tiempo, las grandes invasiones bárbaras despedazaban el mundo conocido, desatando una era de extrema violencia, donde los imperios se desmoronaban y la muerte caminaba libremente por las calles de Europa y Asia. Los líderes de las academias babilónicas se enfrentaron a un dilema existencial aterrador. Cada vez que una espada bárbara o sasánida cortaba la cabeza de un rabino, millones de palabras de jurisprudencia oral y sabiduría colectiva morían desangradas en el polvo. Viendo que la propia memoria de la nación estaba al borde de la extinción total, los eruditos tomaron una decisión que violaba sus propios edictos ancestrales. Se vieron forzados a escribir la ley oral. Esta colosal tarea de compilación fue encomendada a un grupo de eruditos conocidos como los Saboraim. El esfuerzo titánico duró más de 200 años, y el texto combinado y definitivo que surgió de este esfuerzo desesperado por salvar su civilización es lo que hoy conocemos como el Talmud. La inmensidad del Talmud desafía la comprensión moderna. Se trata de un océano enciclopédico, de aproximadamente 35 inmensos volúmenes, que contienen alrededor de 15.000 páginas densamente argumentadas. Para mantener el orden dentro de este universo de papel, el contenido se estructuró a través de 3 corrientes de pensamiento principales. La primera es la halajá, el cerebro del sistema, compuesto por los más complejos y rigurosos razonamientos de jurisprudencia legal, civil y penal. La segunda es la Agadá, las vísceras filosóficas, que abarca profundas disertaciones sobre ética, moralidad, conducta humana y piedad. La tercera es el Midrash, el corazón narrativo, compuesto por las historias bíblicas, fábulas y sabiduría homilética. Pero un código legal masivo carece de valor si no tiene jurisdicción. El conflicto principal que enfrentaba el pueblo judío era: ¿cómo puede un gobierno gobernar a millones de ciudadanos que residen en cientos de principados, reinos y califatos extranjeros, sin contar con un cuerpo de policía ni prisiones para imponer sus leyes? La solución fue una de las más geniales innovaciones de la comunicación sociopolítica de la antigüedad: el sistema de responsa. Las academias babilónicas funcionaban como la Corte Suprema Internacional. Si una comunidad judía en España, el norte de África o Francia enfrentaba un conflicto legal o económico complejo, enviaban su consulta a través de mensajeros internacionales a Sura o Pumbedita. Allí, los jueces académicos analizaban el caso, buscando precedentes, debatían la interpretación y, tras un fallo, emitían un edicto escrito que era devuelto a la comunidad de origen. A través de esta red invisible de conocimiento,
El Talmud logró tejer una autoridad absoluta, basada únicamente en la disciplina interna y el consentimiento voluntario de un pueblo que se negaba a desaparecer. El apogeo de esta vasta evolución antropológica e intelectual es la constatación de lo que el Talmud realmente logró en la práctica empírica, alterando irrevocablemente el curso de la historia occidental. El Talmud no fue una mera reliquia religiosa, se convirtió en una constitución viva que permitió a los judíos establecer repúblicas autónomas, verdaderos estados dentro de estados, allí donde fueran tolerados por los gobiernos anfitriones. Con este marco jurídico impecable, cualquier asentamiento que contara con 10 varones adultos establecía una comunidad religiosa, y cualquier asentamiento con 120 hombres formaba un sistema social completo con su propio sistema judicial independiente. Este país de papel implementó leyes de recaudación de impuestos internos destinados estrictamente a sostener la independencia comunitaria. Siglos antes de que los reinos de Europa y las naciones modernas consideraran siquiera la idea, la jurisprudencia talmúdica instituyó la educación universal obligatoria y gratuita para todos los niños huérfanos o pobres, así como un sistema de asistencia social y caridad que protegía incondicionalmente la dignidad de cada individuo. Pero las consecuencias a largo plazo del Talmud se extendieron mucho más allá de la mera supervivencia étnica. Sentaron las mismísimas bases del capitalismo internacional y del libre mercado moderno. Al encontrarse dispersos por 3 continentes y atravesar las líneas enemigas de los mundos cristiano e islámico, los judíos utilizaban la sección 4 del Talmud como un código mercantil internacional estandarizado. Este código regulaba con precisión matemática los daños, las responsabilidades comerciales, los contratos, los bienes raíces y la inviolabilidad absoluta de los juramentos. Gracias a la confianza que generaba esta red jurídica unificada, los comerciantes judíos pudieron inventar y utilizar letras de crédito, pagarés y transacciones financieras complejas a través de fronteras hostiles, proporcionando la liquidez indispensable que los príncipes medievales y renacentistas necesitaban desesperadamente para financiar la expansión de sus nacientes imperios. Con el paso de los siglos, a medida que el imperio islámico comenzó a fracturarse en el siglo XII de la Era Común, y el fuego destructivo de las cruzadas cristianas arrasó con la paz del Oriente Próximo, el centro de gravedad del mundo judío se vio forzado a desplazarse hacia Europa occidental y oriental. La comunicación con las grandes academias originales se cortó. El vasto océano del Talmud necesitaba ser destilado en manuales urgentes para un mundo en retroceso. Así surgieron los grandes codificadores. El erudito Al-Fasi en el norte de África en el siglo XI, quien extrajo la esencia de la ley. El brillante filósofo racionalista Maimónides en el siglo XII, quien redactó en hebreo puro el Mishneh Torah para sistematizar 14 volúmenes de preceptos lógicos. Y finalmente, en el siglo XVI de la Era Común, el rabino español exiliado Joseph Caro, quien publicó el Shulchan Aruch o la Mesa Preparada. Este último manual de bolsillo
comprimió milenios de debate babilónico en un código práctico que permitió que incluso la más aislada y lúgubre judería del gueto europeo mantuviera una autonomía absoluta y una dignidad inquebrantable. La revelación suprema de este fenómeno histórico es que el exilio físico no fue el fin de la civilización judía, sino su liberación. Al encerrarse en las abstractas y racionales prisiones de la lógica talmúdica, los judíos se independizaron del ciclo de muerte de los imperios territoriales. El Talmud, su patria de papel, no podía ser incendiada por catapultas ni conquistada por ejércitos extranjeros. Esta inmensa catedral de intelecto fue la verdadera muralla que preservó su identidad intacta, permitiéndoles emerger de la oscuridad de la Edad Media como la élite intelectual que ayudaría a moldear el mundo moderno. La arqueología, la historia y el estudio crítico de los textos antropológicos nos demuestran de manera irrefutable que las fortalezas más inexpugnables de la humanidad no siempre están hechas de piedra y acero, sino de ideas y leyes adaptables. El Talmud nos prueba cómo una nación logró esquivar el cementerio de las civilizaciones al transmutar su identidad geográfica en una patria de papel indestructible, proveyendo al mundo simultáneamente de los cimientos del comercio internacional y la educación universal. Ahora, la pregunta crucial es para ustedes. En nuestra actual era hiperconectada y digital, ¿creen que las naciones modernas podrían sobrevivir a una catástrofe territorial mediante estructuras puramente intelectuales y virtuales? ¿O estamos condenados a desaparecer si perdemos nuestras fronteras físicas? Los invito a dejar sus argumentos más profundos y a generar un debate riguroso en la sección de comentarios. Si valoran este nivel de exigencia intelectual, profundidad histórica y rigor académico, no olviden suscribirse a nuestro canal y apoyar el video con un me gusta. Esto es parte de nuestra serie Crónicas del Pensamiento. Hasta el próximo capítulo en nuestro canal. Historia judía, evidencia y verdad.